Mega Noticias. Bien, continuamos con más aquí en Mega Noticias. Le agradezco como siempre su preferencia. Rápidamente le recuerdo los teléfonos de comentarios y denuncias. Ahí está apareciendo el 185-1010. También el teléfono para denuncia en WhatsApp, en donde puede agregar fotografías y video. Ahí está apareciendo en pantalla. Hágalo, ya estamos y ya está en línea pues opción para que nos mande sus comentarios y pueda agregar fotografías y video. Continuamos con más aquí en Mega Noticias y tengo el gusto de presentar esta noche aquí en el estudio al delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California Sur, Juan Alberto Valdivia. Delegado, bienvenido. Gabriel, muchas gracias. Un saludo con mucho afecto a todo el auditorio. Delegado, desde tu llegada a la Ceresol, platícanos, ¿cuál ha sido el trabajo? Hace poco, y lo estábamos informando, la gira que hiciste por las comunidades de Comondú, que a veces pues, son difíciles llegar que los programas lleguen, que los apoyos lleguen, pero también de pronto ver a los funcionarios que estén ahí, ya cambia un poco la perspectiva. ¿Cómo se está dando el trabajo? Sí, Gabriel, efectivamente, no solamente que lleguen los programas a estas comunidades tan lejanas, sino algo muy básico, que la población los conozca. Nos hemos dado la tarea efectivamente desde hace 5 meses de recorrer el estado, lo hemos hecho ya en 2 ocasiones, por supuesto de la mano y en coordinación con el gobierno del estado y con los 5 gobiernos municipales. Hemos estado en una estrecha coordinación con el gobernador, con el licenciado Carlos Mendoza, y trabajando sobre todo de manera muy cercana con el secretario de Desarrollo Social Estatal, José Luis Pérpuli. Hemos estado, como te decía, visitando las cabeceras municipales, pero también algo muy importante, Gabriel, yo soy un convencido que tenemos poblaciones o comunidades muy lejanas. Tú te acabas de referir a una gira reciente que hemos realizado. Estuvimos hace un mes en la Poza Grande, en Las Barrancas, en La Purísima y en San Isidro. ¿Nada más de Comondú? Sí, nada más del norte de Comondú. En aquella ocasión lo hicimos solos, como Cedesol. Cuando llegamos tuve la oportunidad de platicar, obviamente, con la gente de la Secretaría en la Ciudad de México, pero también aquí con el gobernador le planteé lo complicado que resulta que la población de ahí pueda ir a Ciudad Constitución y mucho menos a La Paz. Claro. Entonces creo que es una obligación de nosotros, de los servidores públicos, poder ir directamente a estas comunidades. La semana pasada efectivamente estuvimos nuevamente en estas 4 comunidades acompañados de varias dependencias federales y de varias dependencias estatales. Yo te diría que fue un éxito el poder llevar esta feria interinstitucional de desarrollo social, en donde las personas conocieron de manera muy cercana cuáles son los programas que tenemos, pero también pueden ejercer sus derechos. Gabriel, yo soy un convencido de que tenemos que hacerlo. Lo vamos a seguir replicando, por supuesto, en toda la geografía estatal. He estado empeñado en recorrer el estado y poder acercar los programas. Tenemos programas muy importantes. Para que te des una idea, el año pasado ejercimos aquí en el estado 300 millones de pesos. El secretario José Antonio Meade, que estuvo hace un par de meses aquí, anunció que en este 2016 habrá 600 millones de pesos, casi, que por cierto va a estar aquí en 3 semanas ya el secretario nuevamente haciendo una gira de trabajo por el estado. ¿En el mes de junio ya casi, o todavía enero? El mes de junio va a venir el secretario. Tenemos el día 13 de junio, que es lunes, Gabriel, y ojalá que nos puedan acompañar, como siempre han hecho, dándole cobertura. Vamos allá a la exclusiva para empezar. Ya, está la exclusiva para empezar, así es el anuncio. El primero, sí, de que vendrá a inaugurar los Juegos Nacionales que tenemos de los trabajadores sindicalizados de la Cedesol, pero también habremos de estar haciendo una amplia gira. Se va a firmar un convenio de colaboración con la UAPS. Ya hemos avanzado, la semana pasada estuvimos con el rector Gustavo Cruz para que se pueda sumar el talento de nuestra máxima casa de estudio a combatir la pobreza, aportar sus ideas y su talento. Oye, delegado, ahorita comentabas sobre los programas federales de la Cedesol. Sé que, bueno, hubo una reforma y hay
programas que se fueron a otras secretarías, se distribuyeron, pero ¿cuál consideras, no por restarle de importancia a ninguno de los programas? Hay muchos programas, yo me quedé en que había alrededor de 17 programas de apoyo social, pero en este preciso 16 de mayo, ¿cuál consideras que al día de hoy para Baja California Sur es de los 3 programas prioritarios? Yo te diría 4 programas, Gabriel, de la Sedesol que manejamos de manera directa. El primero, el que me parece que es muy importante y que además tiene el mayor presupuesto en el Estado, es el programa para adultos mayores, mejor conocido como 65 y más. Tú sabes que es una política pública del presidente Enrique Peña, bajó el umbral, antes era 70 y más, en donde las mujeres y los hombres que tienen más de 65 años reciben un apoyo económico de manera bimestral. Para ponerlo en dimensión y en perspectiva, el año pasado Sedesol invirtió en casi de 22,000 beneficiarios que tenemos en este programa, 156 millones de pesos de los 300, es decir, más de la mitad del presupuesto total. Otro programa que me parece muy importante son los comedores comunitarios, Gabriel. Tenemos 38 comedores comunitarios en donde atendemos todos los días a 4,000 subcalifornianos, en donde brindamos una alimentación sana, variada y suficiente. Platillos calientes, con un alto contenido, desayuno, comida, con un alto contenido nutricional, en donde van niños, madres embarazadas, en estado de lactancia, adultos mayores y discapacitados. Las cocineras, que realizan un trabajo impresionante y con una gran entrega, no cobran nada, Gabriel, lo hacen por un servicio a la comunidad. Voluntarios, por supuesto. Yo te diría que es uno de los programas también muy exitosos. Tenemos nuestras estancias infantiles, 76 ahorita operando en el estado. Vamos a abrir 7 más, 3 en Los Cabos. Por cierto que ha habido mucha demanda, tú sabes que ese municipio tiene un crecimiento exponencial muy importante. Atendemos a casi 2,000 niños de madres trabajadoras en todo el estado, que también es algo muy importante y que por cierto el secretario acaba de hacer una gestión y que acaba de anunciar también para que se pueda acreditar el preescolar en nuestras estancias infantiles, algo también muy importante. Y un cuarto programa que te diría yo que me parece importante es el seguro de vida para jefas de familia. Eso también me parece algo muy importante. Siempre pensamos, Gabriel, que nunca vamos a faltar o que nunca nos vamos a morir. En este caso, las madres trabajadoras están asegurando la educación de los hijos, que me parece que es el tesoro más importante que tenemos quienes somos padres. Y bueno, ya hablando de madres, la semana pasada la celebración del Día de la Madre, y ahorita que lo comentas, pues es un programa que se está ofreciendo. Muchos nos están viendo, delegado, ¿a dónde pueden acudir adultos mayores sobre el seguro para jefes de familia? Nosotros tenemos nuestras oficinas en un lugar muy céntrico, de mucho acceso o de fácil acceso, que está en el Boulevard Las Garzas y Colosio, en la esquina. Es un edificio visible, ahí tenemos módulos de atención. Sin embargo, Gabriel, de verdad para mí es muy importante dejar en claro la necesidad de que las dependencias federales salgan directamente al campo, que vayan directamente con los beneficiarios, que podamos hacer ferias institucionales. Y yo te diría que hemos recibido ahí un buen apoyo de parte del gobierno del estado y de parte de los ayuntamientos para poder acercar directamente a la población y a las diferentes comunidades los programas. Muchas veces la gente no se entera que tenemos muchos programas en el gobierno federal. Una última pregunta y tiene que ver con el tema de la pobreza extrema. Sé que en Baja California Sur es un número que no se puede comparar con otros estados como Chiapas o Oaxaca o Veracruz por el número de municipios, pero ¿se puede llegar a abatir la pobreza desde sus diversas perspectivas nutricional, alimentaria, de piso, de vivienda? ¿Se puede? Sin duda. ¿Coordinación? Sin duda que se puede, y yo creo que la palabra clave es precisamente la coordinación. Si somos capaces de jugar en equipo, gobierno federal, gobierno estatal y los gobiernos municipales, le vamos a dar resultados a los subcalifornianos, que al final del día eso es lo que esperan, Gabriel, amigas y amigos, que nos pongamos de acuerdo primero
que demos resultados y que seamos eficientes. Claro que se puede, tenemos en Baja California Sur un poco más de 30,000 subcalifornianos y subcalifornianas en pobreza extrema, representa prácticamente el 4% del total de nuestra población, no es un número alarmante, sin embargo me parece que sí es una tarea que debemos de atender los 3 niveles de gobierno. Y no se debe minimizar el número. Por supuesto que no se debe minimizar y tenemos que hacer un esfuerzo para solucionar la carencia en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de seguridad social y por supuesto en materia de vivienda y en educación. Y en eso estamos, Gabriel, yo creo que con este trabajo en equipo vamos a dar buenos resultados. Delegado, pues te agradezco mucho los anuncios, sobre todo pues que es en Los Cabos, me parece, pues este encuentro que van a tener con los trabajadores, que ya en breve lo estaremos reportando. Es en Los Cabos este encuentro, pero también estamos tratando de armarle una gira al secretario en los demás municipios del estado. Delegado, pues muchísimas gracias. Gracias a ti y un saludo con mucho afecto a todo el auditorio. Vamos a conocer el estado del tiempo y el clima con mi compañero Alejandro Orozco.